Bienvenidos a Cultura en el Mundo, el canal donde repasamos la vida de personajes, acontecimientos y curiosidades que marcaron la historia reciente. Hoy hablaremos de uno de los políticos más influyentes y a la vez más controvertidos de la España contemporánea, Mariano Rajoy, un hombre que estuvo más de 30 años en primera línea política, que alcanzó la presidencia del gobierno y cuya figura aún despierta debate y análisis. Mariano Rajoy Brey nació el 27 de marzo de 1965 en Santiago de Compostela, Galicia. Aunque vino al mundo en la capital gallega, pasó gran parte de su infancia y juventud en Pontevedra, ciudad que marcaría su vida personal y política. Creció en una familia profundamente vinculada a la justicia y la función pública. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de él heredó tanto la disciplina como el interés por la vida pública. De joven, Rajoy fue un estudiante brillante y metódico. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde destacó por su seriedad y constancia. A los 21 años se licenció y poco después se presentó a las oposiciones para registrador de la propiedad. En 1978 consiguió plaza y se convirtió en el registrador más joven de España, un detalle que siempre ha acompañado su biografía. Este éxito temprano reflejaba ya una de sus características personales, la paciencia, el trabajo silencioso y la capacidad para esperar su momento. Pero pronto su vida profesional dio un giro hacia la política. En 1981, con apenas 26 años, fue elegido diputado del Parlamento de Galicia por Alianza Popular, el partido fundado por Manuel Fraga. Eran años difíciles. España acababa de salir de la dictadura y estaba construyendo su democracia. Rajoy entró como un joven político conservador con proyección. Durante la década de los años 80, ocupó distintos cargos en la política gallega. Fue vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y más tarde vicepresidente de la Xunta de Galicia. Su carrera autonómica lo situó como un hombre cercano a Fraga y a las estructuras del poder en Galicia. Sin embargo, pronto daría el salto a la política nacional. En 1989, Alianza Popular se transformó en el Partido Popular y Mariano Rajoy se convirtió en una de sus figuras emergentes en Madrid. Su gran oportunidad llegó en 1996, cuando José María Aznar ganó las elecciones generales y lo incluyó en su gobierno. Desde entonces, Rajoy ocupó cargos de enorme relevancia. Fue ministro de Administraciones Públicas, de Educación y Cultura, del Interior y de la Presidencia. También fue vicepresidente primero del gobierno y portavoz del Ejecutivo. Esta trayectoria lo convirtió en uno de los políticos más experimentados de la época. Su estilo fue siempre peculiar. A diferencia de otros políticos, Rajoy no destacaba por discursos apasionados ni gestos grandilocuentes. Su manera de hacer política se basaba en la calma, la prudencia y a menudo un lenguaje enrevesado que dio lugar a muchas frases célebres y hasta memes que aún circulan. Sin embargo, esta forma de expresarse también le granjeó fama de político poco claro o ambiguo. Tras la derrota del PP en las elecciones de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, Rajoy asumió la dirección del partido. Durante 8 años permaneció en la oposición, enfrentándose a 2 derrotas electorales seguidas, en 2004 y 2008. Fueron años complicados, en los que incluso se cuestionó su liderazgo dentro del PP, pero Rajoy supo resistir. Su paciencia volvió a ser su mayor arma. En 2011 llegó su gran momento. España atravesaba una de las crisis económicas más graves de su historia reciente, con un desempleo disparado y una banca al borde del colapso. En ese contexto, Mariano Rajoy ganó las elecciones generales con mayoría absoluta, obteniendo 186 escaños, y se convirtió en el 6º presidente del gobierno de la democracia. Su gobierno se centró en aplicar duras medidas de austeridad. Recortes en sanidad y educación, subida de impuestos, reformas laborales y rescate de la banca marcaron sus primeros años. Para muchos ciudadanos, fue el rostro de los ajustes impuestos por Bruselas, lo que provocó huelgas generales, manifestaciones masivas y el surgimiento de movimientos como el 15M. Además de la crisis económica, Rajoy tuvo que hacer frente a uno de los mayores desafíos políticos de la historia reciente de España, la crisis catalana.
El proceso independentista catalán alcanzó su punto álgido durante su mandato. El 1 de octubre de 2017 se celebró un referéndum ilegal y días después el Parlamento aprobó una declaración unilateral de independencia. Rajoy respondió con una medida sin precedentes. Aplicó el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía de Cataluña y convocando elecciones. Esta decisión fue apoyada por la mayoría del Congreso, pero dejó una profunda huella en la política española. Sin embargo, su presidencia también estuvo marcada por las sombras de la corrupción. Diversos casos afectaron al Partido Popular, siendo el más grave el caso Gürtel. En mayo de 2018, una sentencia judicial concluyó que el PP se había beneficiado de una trama de corrupción. A raíz de esa sentencia, el líder socialista Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Rajoy. El 1 de junio de 2018, la moción fue aprobada por el Congreso y Mariano Rajoy fue destituido. Se convirtió así en el primer presidente de la democracia española en ser apartado del poder mediante este mecanismo. Tras su salida, Rajoy abandonó la política y volvió a su trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo, interviniendo solo en ocasiones puntuales y dedicándose también a la escritura. En 2019 publicó un libro de memorias titulado Una España mejor, donde defendió su gestión y relató su experiencia como presidente. Hoy, Mariano Rajoy sigue siendo una figura clave para entender la política española de las últimas décadas. Para algunos es recordado como un político tranquilo y paciente, capaz de resistir los golpes y tomar decisiones firmes cuando era necesario. Para otros, como el presidente que no supo responder con contundencia a los grandes retos del país. Lo que está claro es que su paso por el poder dejó huella en la historia de España.